Hebreos. Apocalipsis. Ipsis. Muy bien. Apocalipsis. Bueno, vamos a recordar dónde nos quedamos el martes, ¿cierto? No voy a poner la diapositiva porque solamente me falta ahí una cosita. Entonces vimos el martes, ahí a partir del versículo 17, que Juan, después de que lo toca, le dice que debe dejar de tener miedo, que no tenga miedo, ¿cierto? Juan había escuchado muchas veces estas mismas palabras de Jesús durante su ministerio en la tierra y le sirven de consuelo a él. Ahora Jesús también le dice, yo soy el primero y el último. En Isaías 44:6, Dios declara, yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo que quiere decir que Jesús está mostrando su deidad, está mostrando su eterno poder y deidad. Ahora sí vamos a la presentación. Esta denominación, o sea, de yo soy el primero y el último, enfatiza la soberanía total de Dios, y Jesús se está aplicando ese título a sí mismo. O sea, lo que nos está mostrando Jesús es precisamente su deidad. La descripción dada de Dios, esto debe servir de mucho ánimo para los cristianos. ¿Por qué eso de que Jesús se presente no solamente como Jesús, sino que ya tiene una aplicación? se utiliza eso por lo que van los judíos y la gente conocía a Dios de su eternidad, de ser el primero y el último. ¿De qué forma eso le da ánimo a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, Beatriz? O sea, que Él siempre será. O sea, Él es el mismo hoy, mañana y siempre. O sea, eso lo fortalece Por a eso, uno pero, porque no cambia. ok, muy bien. La iglesia recibía ánimo al entender de que el Dios estaba al control, Dios es el que está al mando. ¿Qué tan importantes esas palabras para nosotros hoy? De que nosotros recordemos la eternidad de Dios. Recordemos ese atributo de Dios que también lo tiene Jesús. Porque es que, a ver, los que somos temporales somos nosotros. Nosotros somos los que somos temporales, los que somos finitos. Pero el Señor es Sí. infinito. Y es una forma también de decirnos, de decirle a la iglesia que empezar a sufrir la persecución. Venga, pues la saca a decirle, dice, dejen de tener miedo. ¿Por qué? Porque el yo soy, el eterno, estoy con ustedes. Son las mismas Amén. palabras que nos dicen a nosotros hoy. ¿Por qué tienes miedo en tu vida espiritual? ¿Por qué te da miedo testificar el nombre de Jesús con tu vida? ¿Por qué te da miedo ser testigo de Jesús? Si Jesús es eterno, es el que es. Estamos con el que es. ¿Saben las palabras de ánimo? Pues la razón por la que esto llena de ánimo a la iglesia y por ende debería de llenarnos de ánimo a nosotros. Apocalipsis de la perspectiva. Ok, definitivamente acá no se puede compartir la pantalla, entonces me van escuchando, por favor me contestan para saber que están ahí. Bien. Sí. Bien. Vale. Amén, amén, hermano, amén. Ok, déjenme acá, ya que es el mouse. Ok, ¿me escuchan? Amén. Sí, señor. Sí. Entonces, Amén. esas palabras yo soy son muy importantes. En el Evangelio de Juan, Jesús utiliza estas palabras para acertar la verdad de algo. Se utiliza 24 veces en el cuarto Evangelio. Esas palabras de yo soy. No quisiera saber qué se hizo el mouse de este. Ok.
Listo, así parece ser. Pareció el mouse. Ok. Versículo 18. Jesús dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este verso refleja la verdad anunciada en varios pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios es presentado como el Dios viviente, en contraste con los ídolos muertos. Lo mismo se ve en el Nuevo Testamento. Jesús se muestra como el Dios ¿qué? Vivo. Viviente. Viviente. Jesús se muestra como un Dios vivo. ¿Nosotros qué Dios tenemos? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Estamos sirviendo a un Dios vivo. Jesús está vivo. Y esto, hermanos, es lo que más ánimo le tiene que dar a la iglesia. O era lo que más ánimo, o fue lo que más ánimo le dio a la iglesia que iba a empezar a sufrir. Venga, es que yo tengo la esperanza de la resurrección. Si por X y razón Jesús perdón, si por X y razón yo muero en la persecución, ¿cuál es el drama? Voy a vivir para Jesús. ¿Ustedes recuerdan las Amén. palabras del apóstol Pablo? Cuando él dice que para él el Vivir vivir, es Cristo y el morir es ganancia. morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir era ganancia? Pues él mismo no lo explica. Porque él dice, bueno, si muero, voy a estar con el Señor. Sí. Por eso Jesús se presenta como el Dios vivo. Jesús es el Dios vivo. Nosotros no estamos sirviendo un Dios muerto, sino que por el contrario, nosotros estamos sirviendo un Dios que vive y vive por la eternidad. Amén. 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 Esas mismas palabras describen a Dios, se usan para describir al Hijo de Dios que vive. Jesús vive para siempre, es decir, por los siglos de los siglos. Eso nos muestra aquí una parte bien importante y es la deidad de Jesús, o sea, la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, no es un Dios inferior. Amén. Jesús es Dios. Y goza y comparte los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo. Es eterno. Amén. 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 Esas palabras de que viven por los siglos de los siglos son muy importantes, no solamente para Juan, sino también para todos los receptores del libro. ¿Por qué para Juan? Para Juan y los receptores del libro. Porque ellos se van a enfrentar. Ellos vienen aquí a enfrentar una persecución, van a empezar a enfrentar una persecución y muchos de ellos van a morir. Entonces, esto los llena de tranquilidad. Listo, no importa si mueres. Porque si mueres, vas a vivir eternamente con Jesús. Algunos cristianos iban a morir por su fe en Jesús. Para ellos es importante saber que la muerte no tiene la última palabra. Me gusta esa partecita. Me gusta esa partecita y mucho, hermanos. Porque a veces me pongo a analizar, pongo a pensar. Y yo digo, ¿qué ha pasado en estos 20 siglos que nos separan a nosotros de los receptores originales de Apocalipsis? Porque mientras ellos veían, mientras el cristiano del primer siglo veía como lo más grande que le podía pasar era morir por la fe en Cristo, muchos de nosotros, uno se encuentra cristianos que les da miedo, que tienen miedo de la muerte. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se nos perdió el camino? ¿Dónde perdimos el horizonte? ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque es que, a ver, yo puedo tener miedo a la forma en la que muera. Eso es una cosa. Pero no miedo a la muerte como tal. A mí personalmente, morir atrapado en las llamas de un incendio, pues como que no me llama mucho la atención. Morirme ahogado en una piscina, en el mar, en un río, tampoco, Tampoco. ¿cierto? Entonces, a ese tipo de muertes le tengo yo miedo.
pero no a la muerte como tal, sino a la forma. Pero sí encontramos personas hoy en día, dentro de la cristiandad, que le tienen miedo a la muerte, no a la forma de morir, sino a la muerte. Y entonces uno se queda ahí como pensando, ¿y por qué? Bueno, ¿qué ha pasado en estos 20 siglos? Que mientras para los de allá era lo máximo que les podía pasar, nosotros vemos la muerte como, ya, se acabó. C'est fini, dice el francés. Sí, hermanos, es el fin de la vida física, pero realmente la muerte es un paso de transición. No vayan a utilizar esto que les voy a decir nunca, no le vayan a decir nunca a un hermano que le acaba de morir un familiar, ¿sí? Y mucho menos si es un niño, no le vayan a decir, es un niño que acabó de perder a su mamá. No le vaya a decir, no, mijo, lo que pasa es que la muerte es un paso de transición para la verdadera vida. Usted le dice eso a un niño en ese momento de vulnerabilidad y lo manda a suicidar, ¿sí? Entonces, seamos más inteligentes, pues, seamos más inteligenticos, pero realmente la muerte es solamente una transición donde pasamos de la vida material a la vida espiritual, a Amén. la eternidad espiritual. Ojo, que a esa eternidad espiritual pasa todo el mundo. Estoy hablando de la eternidad espiritual. Lo que va a pasar con los espíritus, con nuestros espíritus, o lo que pasa con los espíritus de las personas que mueren. Pasan a su realidad. El espíritu es eterno, es la semejanza de Dios. Solamente que o vas a condenación eterna o vas a salvación eterna. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser más conscientes de eso, de que Jesús es eterno, que vino a regalarnos su eternidad. Es que Jesús lo que hizo fue restaurar, el sacrificio de Jesús lo que hace es restaurar la relación entre Dios y el hombre. O sea, después de la cruz, el hombre vuelve a tener una relación personal con Dios como la que tuvo en algún momento Adán y Eva. ¿Sí? Esa es la razón. Por eso Pablo dice en Romanos, que así como la muerte vino, bueno, como el pecado entró por un hombre y reinó la muerte para todos los hombres, cuanto más la vida por la resurrección de Cristo. Nosotros necesitamos ser muy conscientes de eso. Entonces Jesús se está presentando con todo su poder. O sea, Él no está escatimando. Ay, no sé por qué compartí, porque cuando comparto, esto se me apaga. Vamos a ver si no se me sale. Ya te lo dije, ya se lo dije. Ok. El Señor también declara, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ay, ay, ay. Jesús prometió darle a Pedro las llaves del reino en Mateo 16-19. La palabra llave en griego es kleis. Indican autoridad. Lo que Jesús le estaba dando a Pedro era la autoridad de abrir las puertas del reino de Dios, y Pedro lo hizo predicando aquel sermón en Pentecostés. Entonces, cuando Jesús dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, significa que Él tiene ¿qué? La autoridad y el poder sobre la muerte y el Hades, sobre otras dos cosas. Según la literatura judía, estas llaves le pertenecen únicamente a Dios. Entonces vuelve aquí y se nos refuerza la idea de que Jesús es Dios. El hecho de que Jesús las tenga en posesión muestra la cristología superior del Apocalipsis, o sea, lo más grandioso de Cristo. Ok, vamos a hablar hoy, un ratico, vamos a hablar acerca de el Hades. El Hades en el Apocalipsis siempre lo vamos a ver ligado a la muerte. El Hades se ve como la muerte y como un enemigo de, de la iglesia. Sí, pero yo quiero saber, quiero escucharlos a ustedes, para ustedes, ¿qué es el Hades? Para mí, el Hades es la antesala al infierno. Al infierno.
O sea, el lobby del infierno, pues. Sí, sí, señor. Que llegan allá, ya están ya tienen un pie en el infierno. Solamente están esperando el juicio para que den el veredicto final y le digan, sí, mi hijo va para allá. Ya, ya no lo saca nadie. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por el Hades? ¿Para ustedes qué es el Hades? El infierno. Sí, mientras está la otra venida de Jesús. ¿Cómo, Claudia? Es un sitio de reposo donde van todas las personas que se mueren. Y ahí vamos a esperar la venida, donde ellos esperan la venida de Dios para ya después unirnos todos. Y ya ahí es donde juzgan, pues, donde Dios juzga. Ok. ¿Alguien más? Hermano, Es un sitio- es un- el Hades no es Sí. la sepultura, hermano. No, no es la sepultura. No. Ujú. Hermano, dice- ¿puedo No, no. opinar? Claro. Para el Hades es donde van las almas y está dividido en dos partes. Donde donde van las almas que no están en Cristo o fieles al Señor, que se dice que es el Hades de tormento, y en la otra donde está el Hades de reposo, donde van las almas que mueren fieles al Señor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro concepto, otra idea de Hades? El Hades es como el lugar pues, de tormento. Y el seno de Abraham es el lugar donde están las personas que han muerto en Cristo. ¿Las personas o las almas? Las almas Ah, que han muerto. bueno, vamos por partes. Primero, vamos a lo que significa la palabra Hades en griego. Es el lugar de los espíritus. Eso significa Hades, el lugar de los espíritus. ¿Qué significa Hades? El lugar de los espíritus. El lugar de los espíritus. Nosotros no sabemos a ciencia cierta si el Hades está dividido en dos partes o si es un solo lugar. En el contexto, escúchame muy bien, en el contexto del libro de Apocalipsis, ningún fiel va al Hades. Los cristianos, las almas de los cristianos no se ven nunca en el Hades en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el alma de los fieles, las almas de los fieles, se ven alrededor del trono de Dios. Amén. En el contexto de Apocalipsis, el Hades es un enemigo a destruir, al igual que la muerte. Ahora, extendámonos un poquitico. La Biblia, pues no nos da mucha claridad sobre el asunto. Tenemos entonces que por allá Lucas nos cuenta una historia, hace una alegoría de un hombre que era muy rico y de un mendigo que se llamaba Lázaro. Pregunta, ¿ese Lázaro fue el mismo Lázaro que Jesús resucitó? No. No, No, muy bien. Eso quería saber de que estuvieran claras que no era el mismo Lázaro, ¿cierto? Ok. En Lucas se nos muestra que hay una división entre el lugar donde van los espíritus. Hay un lugar que se llama Hades y es el lugar donde está el rico. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis aclaratorio acá, que el rico no está en el Hades porque fue rico. El rico está en el Hades porque en su vida no hizo las cosas acorde a lo que Dios quiere. Lo que estoy diciendo es que no es pecado ser rico y que no le prediquemos a las personas que tienen mucho poder adquisitivo porque los ricos no van a ir al cielo, no, los ricos también pueden ir al cielo porque la salvación es para todos. ¿Sí? Dejen de ser tan
tan egoísticos. Antes me Sí. salvé. Sí, claro, ya te salvaste. Entonces, ¿qué se nos dice en esa historia? Entonces se nos dice que él está ahí y que él estando en el Hades, mira y Para Lázaro. ve a Abraham en el lugar de reposo y a Lázaro ahí con Abraham. ¿Sí? Eso de que lo ve en el seno de Abraham es porque lo ve pegado a Abraham. ¿Sí? Entonces, el rico empieza a hablar con Abraham, padre Abraham, venga, ¿por qué no permites que yo vaya y le diga a mis hermanos, a mis familiares, que se manejen bien para que no vengan a este lugar de tormento? No, allá tienen a los profetas, amigo. Y no le van a creer, si no le creen a los profetas, pues que le van a creer a usted, hermano, no. Y él sigue ahí insistiendo, insistiendo, y dice, bueno, pues es porque él no le dice a Lázaro que se moje el dedo con agua y me dé agua porque tengo mucha sed en este tormento, ¿sí? No, pues, hombre, quisiera colaborarte, pero hay un gran abismo entre nosotros dos y no se puede, sí, no se puede. Entonces, de ahí viene que algunos piensan que el Hades como tal está dividido en dos partes, ¿sí? Otros pensamos de que el Hades es el lugar donde van las almas de aquellas personas que no obedecen o que no han obedecido la forma que Dios estableció para la salvación en su época, mientras que el paraíso o lugar de reposo es el lugar donde aguardan las almas de los fieles, de las personas que recibieron la salvación. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo al ladrón de la cruz? Hoy mismo estarás conmigo En el paraíso. ¿Verdad te digo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo Jesús que él se iban a encontrar en el Hades. Tampoco le dijo que iba para el cielo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros entendemos. Puede ser que el lugar de los espíritus esté dividido entre el paraíso y el Hades, o que sean dos lugares, el Hades y el paraíso. Lo más importante es que nosotros recordemos que en el contexto del libro de Apocalipsis, el Hades es un enemigo a vencer. Que nunca en el libro de Apocalipsis se ven las almas de los fieles en el Hades. Las almas de los fieles siempre en el libro de Apocalipsis se ven alrededor del trono de Dios. Amén. Pero algo muy importante que... Sí, hermano Flores, No, ¿ibas a decir algo? dije amén, hermano, amén. Ok. Algo muy importante que lo expresó Jaffer en el principio, en su comentario, es que donde usted llegue, de allá no lo saca nadie. De allá no lo saca nadie. Si usted no llega al paraíso, sino que llega al Hades, mi amigo, yuca. Paila, pero repaila, mi hermano, porque de allá no lo saca nadie. ¿Dónde solucionamos nosotros ese problemita? Y ahora es donde se soluciona ese problema. Uno decide aquí y ahora dónde quiere pasar la eternidad. ¿Quieres pasar la eternidad en el Hades, volteando como rata envenenada? ¿O quieres pasar la eternidad en el seno de Abraham, en el lugar de reposo, el paraíso, adorando y glorificando a Dios por la eternidad?
Mi mamá dice que si mientras el juicio, no, lo que pasa es que si estás en el Hades, ya tú, como dijo el reggaetonero, ya tú sabes cuál es tu destino. Tu destino va a ser el infierno. Del Hades no te va a sacar nadie. Y si tú vas al paraíso, tu destino es el cielo. Y de ahí no te va a sacar nadie. Entonces nosotros tomamos esa decisión ahora. ¿La tomamos cuando? Decidimos obedecer la forma en la que el Señor dijo que hay salvación, que es el Evangelio. Amén. Amén. Sí, Amén. amén. Y la seguimos tomando después, la seguimos tomando cada día, cuando tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor cada día. Porque esto no es de que, me bautizo y ya, voy y me mojo. Pues, tampoco no hay piscinas en Houston, pues. Si no hay piscina en Houston que todo el mundo vaya ahí para que lo mojen. No, es de perseverar, es de seguir. Entonces, el Señor Héctor, está diciendo que Él tiene toda Leonel, la autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. Eso sí que tuvo que ser, ahí sí, el espíritu de José Dile estuvo sobre el Señor Jesús porque empezó a decirle al Señor Jesús, ánimo, ánimo. ¿Cómo es, José Dile? ánimo, fuerza, pilas. Héctor, hermano Leonel, entonces los espíritus de Dios y los del diablo no están juntos cuando muere, No, No. nunca. ¿correcto? Correcto. Porque dice la Biblia en el Salmo que el que muere en el Señor vienen los ángeles y lo llevan al seno de Abraham. Pero me pregunto, el que muere sin Dios, ¿quién viene por él? El mismo diablo, hermano. ¿Usted vio Ghost? ¿Usted vio esa película? No, yo no miro película, brother. No, pero esa fue muy vieja. Ese es un clásico, La sombra del amor, ¿no? No, pero es que Se yo la, no veo te la película. recomiendo. A los malos venía un caballo negro y se los llevaba. Ah, Ok, yo no sé quién se lleva a quién. Lo que sí sé es que cuando me no, muera yo yo sé les que, cuento. no, yo sé que los que mueren en el Señor viene un ángel y se los lleva, la Biblia dice. Pero el Y que muy no muere con seguramente el Señor, aquellos que no mueren, los que no mueren en el Señor, pues no viene, sé, o sea, viene el caballo voy a negro. Tiene changua y Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué Quedan, tienen que ser negros? quedan Yo creo ambulantes. que no, no, porque si quedan ambulantes no se van a ir a meter ellos solitos al lado después de buena gente. Sí, yo están reconozco viendo que fui mucha malo película. y no Viene, obedecí nunca al Señor, yo ahora me voy para el creo, Hades. No, yo creo que viene un ¿qué van ángel de Satanás y se lo lleva. Ay, eso es lo que yo iba a decir. O sea, Sí, ¿a así quién es. sirves? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si tú sirves al Dios de dioses, Señor de señores, Él va a enviar un ángel para que te lleven donde Él. Si tú Hermano, sirves, yo le voy a, me permite contarle algo sí, que claro. sucedió en la vida real. En el pueblo donde yo vivo, donde yo nací, acá en Venezuela, ahí falleció un muchacho en un accidente, un muchacho muy joven, un accidente de moto. Entonces, mientras levantaban el cuerpo, todo eso, sabes que le ponen, estaba en la carretera, le ponen una sábana, lo cubren con una sábana blanca, esto, y habían unas personas allí que estaban custodiándolo. Toman fotos y ellos toman una foto, toman varias fotos, no sé, total, voy a hablar de la foto que se hizo viral y me llegó a mí. Y en esa foto había una cosa muy fea. Se le salían tenía la cara tapada, cubierta, más alto que todo lo que estaban allí, y se le salían, lo único que tenía visible que no estaba cubierto eran las manos y las uñas totalmente larguísimas. Eso era una cosa muy fea, a mí me impresionó ver eso. Entonces,
cuando le están haciendo, llevaron al cuerpo, al cadáver, a la misa, hecha por el cura, por supuesto, y le muestran la foto, y el cura dijo que era la Virgen María que había venido a buscar el alma de ese joven. Entonces, Bueno, eso no, fue hay nuevo. cosas que pasan, hay cosas que pasan. Yo no tengo una explicación para eso. A veces soy un poquitico escéptico. A veces me me confrontan con realidades que yo digo, wow, y entonces ahí lo mejor es lo que dijo el profeta, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, ¿cierto? Hermano, Nosotros lo que necesitamos es enfocarnos a dónde queremos ir. Y es lo que Juan y Jesús le está diciendo a la iglesia. Claudia, sí, una pregunta. Entonces, en la Biblia no habla nada del purgatorio. ¿cómo? En la Biblia no se No, habla purgatorio. nada del purgatorio. No. No. El purgatorio es una doctrina católica Sí, sí. Ujú. por medio del cual se argumenta que las personas cuando mueren no van ni al Hades ni al paraíso, se quedaban en un lugar intermedio esperando que la capacidad adquisitiva de la familia fuera muy buena para pagar su salida del purgatorio hacia el paraíso. Si tu familia era muy pobre y no tenía con qué pagar la salida, te fuiste al Hades. Qué pesar. Pobrecito. O sea, lo digo así jocosamente, pero realmente es eso, ¿sí? La doctrina del purgatorio fue una doctrina que creo que fue en el concilio de, no recuerdo si fue en el Vaticano III, que se organizó y bueno, si mi mamá me recuerda que ya lo quitaron. Juan Pablo II canceló el purgatorio por falta de presupuesto. Sí. Ujú. Entonces, pero no, Claudia, la Biblia no habla del purgatorio. La Biblia nos habla de dos lugares donde van Sí, sí. los espíritus de las personas. Uno es el Hades, el otro es el lugar de reposo, paraíso o seno de Abraham. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, el Hades es un enemigo a vencer, a derrotar, y todas las almas las almas de los justos jamás están en el Hades. Siempre nos las muestran alrededor del trono de Dios. ¿Sí? Aquí lo más importante en esta partecita, ¿saben qué es? Que Jesús está diciendo, yo domino, yo controlo. Yo soy el que tengo el control, yo soy el que tengo el dominio. Entonces, no se preocupen, ustedes fieles, ¿okay? Ustedes preocúpense por ser testigos. Ustedes preocúpense por testificar mi nombre. Porque el Hades y la muerte, yo controlo la situación. Pregunto, ¿ha cambiado eso ahora? No. No, él está al control de todo. Tiene la autoridad. ¿Sigue Jesús con toda la autoridad? Amén. Amén. ¿Se acuerdan la gran comisión en Mateo? ¿Cómo empieza? Jesús Toda se acercó y les autoridad. habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué hay que no esté bajo la autoridad de Jesús? Nada. Ni el enemigo más grande que teníamos, ni el enemigo más grande que teníamos estaba fuera de la autoridad, fuera del alcance de la autoridad de Jesús. Entonces, a ese Jesús es al que servimos, mis hermanos. Por eso nos gozamos, nos alegramos de todo eso. ¿Cierto? Entonces, es muy, muy importante, hermanitos, que nosotros siempre tengamos eso súper presente en nuestras vidas, en nuestras mentes, porque el Señor es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. En el Antiguo Testamento es el equivalente a Seol. Ok. Ok, Hechos 2, 27 y 31 es un texto muy importante. Dice el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El verso 31 va juntamente con el 27 y dice, viéndolo David
Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El verso 27 es una cita textual del Salmo 16, 8 al 11. La pregunta aquí es el significado de la frase, no dejarás mi alma en el Hades. Otras versiones dicen, no abandonarás, donde existe la posibilidad que abandonarás signifique no entregarás. La traducción, una traducción sería es, porque no entregarás mi alma al Hades. Eso sería una buena traducción de ese texto. Bajo esta interpretación, Jesús está diciendo que Dios no le permitiría entrar en el Hades, el lugar de los pecadores muertos. Si esto es así, el Hades sería exclusivamente el lugar donde los espíritus de los pecadores muertos y no el lugar donde van todos los espíritus. Los que creen esta interpretación citan a Lucas 16 como apoyo a la historia del rico y Lázaro, de la que ya hablamos. El texto dice que cuando Lázaro murió, este fue llevado al seno de Abraham, pero el rico se encontraba en el Hades en tormento. O sea, de ahí tenemos esa parte. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Es el Hades el lugar donde van todos o vamos todos después de morir? ¿O es solo para aquellos pecadores? Es difícil decir. Tenemos que aceptar que la evidencia en el Nuevo Testamento no es inconclusa, no podemos sacar una conclusión. Cuando los cristianos mueren en Apocalipsis, no se encuentran en el Hades, sino debajo del altar, en la presencia de Dios, y eso es lo más importante, eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar. Versículo 19. En este verso escuchamos las palabras del Señor y en verdad un mandato. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ha habido mucha discusión tocante a las tres divisiones contenidas en este verso. Algunos piensan que las cosas que has visto es una referencia a la visión que acaba de ver Juan, la visión de Jesús en medio de los 7 candeleros, ¿cierto? Acá en el capítulo 1. Las cosas que son, supuestamente habla de la condición presente de la iglesia, como se ven en los capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, hablaría de los acontecimientos futuros, desde el capítulo 4 hasta el fin del mundo. Pero es mejor entender que la estructura del griego describe 2 divisiones y no 3. Jesús le estaría diciendo a Juan, escribe las cosas que miras. Entonces, 1, así las cosas son, como las que están por suceder. De esta forma, entendemos que los hechos contenidos en Apocalipsis conciernen a la condición presente de la iglesia, capítulos 2 y 3, y las del futuro inmediato, el contenido de los capítulos 4 al 22, donde se va a dar el triunfo. Versículo 20, Jesús continúa hablando con Juan, dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús dice que las 7 estrellas y los 7 candeleros son un misterio. Un misterio es algo que está oculto del conocimiento de alguien y que no puede saberlo sin revelación. ¿Y cuál es el misterio? El misterio revelado tiene que ver con las 7 estrellas y los candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ha habido, como les dije, en una o dos clases atrás, ha habido diferentes opiniones acerca del significado de la palabra ángel. Algunos piensan que habla del espíritu de las iglesias. En otras palabras, una manera de decir la esencia de la iglesia misma. Pero esto es un poco difícil de aceptar porque las iglesias son representadas por los candeleros. Si Jesús está diciendo que las estrellas representan a las iglesias, ¿por qué necesitaría otro símbolo como el del candelero? Otros han pensado que tiene que ver con los líderes de las congregaciones. De hecho, esa interpretación no la compartió ya Ferni, pero no existe mucha evidencia que apoye esta interpretación. La palabra ángeles es usada unas 77 veces en este libro Apocalipsis y cada vez habla de un ser espiritual. Hay una razón para decir que aquí significa, no hay ninguna razón para decir que aquí signifique algo diferente, como pensar en los líderes de la congregación. Lo más probable es que el ángel signifique exactamente eso, un ángel. Esto nos trae otras 2 preguntas. ¿Tiene cada iglesia un ángel protector personal?
Y 2, ¿por qué se manda a escribir al ángel de una iglesia en vez de escribir directamente a la congregación? Para contestar la primera pregunta, podemos decir lo siguiente. No es totalmente absurdo que cada iglesia tenga su propio ángel asignado para asistir a dicha congregación. En el pensamiento hebreo, cada nación tenía su propio ángel. El ángel de Israel, por ejemplo, era Miguel, según se nos dice en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 20-21. Los hebreos también creían que cada persona tenía un ángel personal. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba encarcelado, que un ángel va y lo saca de la cárcel, y Pedro sale y era la noche, y Pedro va donde estaban reunidos los hermanos, y Pedro toca la puerta, y va una muchacha Rode, y va y mira, y ve que es Pedro y no le abre, sino que se devuelve a decirle a los que estaban reunidos, es Pedro. Y todos digan, ah, esta está loca, ese muchacho está preso. ¿Cómo va a ser Pedro? Y cuando Pedro sigue allá tocando y empieza a llamar y escuchan la voz, entonces decían, ah, es su ángel. Entonces mire que en la mente hebrea sí tenían eso de que las personas tenían su ángel personal, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, es eso. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles son siervos de todos nosotros que estamos heredando la salvación, es decir, de los cristianos. Es posible que sirvan a las iglesias de esa forma. Debemos recordar la función principal de los ángeles en el libro de Apocalipsis. Estos tienen la responsabilidad de llevar mensajes y a veces ayudar a interpretarlos. Apocalipsis 1:1 nos dice que Jesús declaró su revelación enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si pensamos bien en este versículo, nos damos cuenta que Jesús mismo dio su revelación a Juan por medio de un ángel. El ángel lleva el mensaje de Jesús a Juan. Entonces, lo que se está diciendo es que iba a ser un mensajero. Si esto es correcto, nos ayuda a considerar la posibilidad de que las 7 iglesias son las que se encargarán de llevar estos mensajes de Jesús al resto de las iglesias. Esto contribuiría a contestar la segunda pregunta. No es que ellos sean los receptores del mensaje de Jesús, sino que se les asignaría que dichos mensajes llegaran a las iglesias indicadas. Los 7 candeleros son las 7 iglesias mismas, que están en presencia de Jesús. Me encanta eso de que las iglesias están en presencia de Jesús. Aquí la editorial del capítulo 1. Este capítulo presenta a Jesús en su gloria celestial. Juan lo describe para impresionarnos con una apariencia. Debemos quedarnos maravillados con él. En este capítulo nos damos cuenta que Jesús vive y tiene poder sobre la muerte y sobre el Hades, pero lo más especial es que Jesús está en medio de su iglesia. No la ha abandonado, permanece en medio de ella. Su iglesia es importante para él, la cual la fortalece, la ama, pero también la reprende cuando es necesario cambiar. Preguntas, comentarios del capítulo 1. Muy bien. Muy bien, hermano. Todo muy claro. Muchas gracias. Pero claro como que. Claro como el chocolate. Claro como el chocolate. Ah, bueno. Entonces sí veo que está muy claro. No, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ah, bueno. Ok, voy a hacer algo que normalmente hago cuando Haga finalizo examen. las clases. Qué bueno hacer exámenes. Hace tanto tiempo no hago exámenes. Me hace falta. Me hace falta hacer exámenes. Fuera tan chévere, fuera tan motivante para mí. Ustedes no me quieren motivar de esa forma. Ustedes no quieren ver al profe motivado. Por eso haga el examen y se da cuenta quién tiene dudas. No, lo que voy a hacer en este momentico lo estoy haciendo. Denme 2 segunditos. Voy a hacer algo ahorita que suelo hacer siempre al finalizar los cursos. ¿Qué es? Mandar Enviar las diapositivas. ¿Cómo? Sí, al grupo de Houston acabo de enviar
el archivo con las diapositivas de la introducción y el capítulo 1. La razón, si no es así, a este paso, pues no va a haber cómo compartirla al finalizar el capítulo 22. ¿Por qué razón? Ese archivo tiene 180 diapositivas. Entonces, si la sigo almacenando ahí, ¿qué va a pasar? No vamos a, después no va a cargar. Va a ser demasiado pesado y no se los va a poder compartir, entonces se los voy a ir compartiendo así. Preguntas, comentarios del capítulo 1. ¿Qué aprendimos hoy? Ya que ustedes no preguntaron, entonces pregunto yo. ¿Qué aprendieron hoy? Acerca del Hades, el Hades y el paraíso. Muy bien, qué bueno. Sí. Que Jesucristo es Dios. Hay varios textos que nos aclaran si hay dudas con respecto a eso. Que Él es el yo soy y que Él tiene el control de todo. Amén. Amén. Eh, ¿Qué más aprendieron hoy? Sí, hermano, a veces pensamos que el diablo tiene el control de la muerte y del Hades, pero vemos que no, que Jesucristo es el que tiene el control y la autoridad, y también que es eterno. Como dice la hermana Yaferni, es Dios. Nos lo ha demostrado en todo este capítulo. Es Dios y podemos confiar en Él. Y también tiene las llaves de la muerte porque Él fue el único que resucitó para no morir jamás. Vive por los siglos de los siglos. Y esa debe ser nuestra esperanza también, que resucitaremos con Él. Amén. Ok. Yo voy a aprovechar que está por acá el hermano José Flores para que nos despida con una palabra de oración, hermano, por favor. Muy bien, hermano. Vamos a orar. Gracias, hermano. Quiero también darle gracias por la oración que dedicó a mi persona y a mi familia. Muchísimas gracias. Asunto del gusto. Ha sido de gran aliento y me ha motivado para echarle ganas, hermano. Qué Vamos bueno, a- hermano, qué bueno. Sí, cómo no. Y darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de esta clase, de reunirnos, Señor, en tu nombre, para aprender de tu palabra y para poder ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque nos tienes con vida, porque tú, Señor, eres el que nos provee de todo. De igual manera te pido, Padre, que seas con cada uno de mis hermanos que están reunidos esta noche y los que no pudieron también, Padre. Quiero que tú, Padre, de una manera amorosa, como nos tratas siempre, siempre estás pendiente de nuestras necesidades y nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque eres un Padre amoroso y estás siempre, Señor, dándonos unas segundas oportunidades. Señor, eres grande y misericordioso y tu amor nos llena a nosotros también de que seamos de igual manera con cada uno de nuestros hermanos, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor, y gracias te damos por todo lo que tú siempre estás haciendo por nosotros. Gracias por la salud de mi familia, que está un poco quebrantada, pero tenemos confianza en ti, Señor. Bendice de igual manera a aquellas personas que están enfermos y que están necesitando lo básico. Señor, tú sabes de qué manera proveer y darles salud y vida, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Amén, Gracias. hermano. Gracias. Amén. Dios los Bien, mis bendiga. hermanos, Dios los Amén, bendiga, amén. descansen, hasta mañana, Igualmente, Néstor. bendiciones. Hasta mañana. Amén. Bendiciones. Una feliz noche más. Dios lo bendiga. Está muy bien. Hasta mañana. Dios los Hermano. bendiga a Por todos. favor, Dios los bendiga. por favor, para el martes, hermanos, lean Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 10, o sea, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Amén, Ya hermano. vamos a pasar el mensaje a las 7 iglesias. Saludos para todos de parte de mi familia, de mi esposa, de Manuelito y de mis hijas. Amén. Dios los bendiga, Ok, hermano, hermano. muchas gracias. Dios les bendiga. Yes. Una buena noche de descanso. Amén.
Adiós, amén. Dios Gracias. los bendiga. Una feliz noche. Hasta luego. Amén. Ya se fueron todos.